Fui parte de una expedición al Polo Sur. Encontramos una base nazi que guardaba un secreto aterrador. Fui el único que logró regresar a casa. De niño siempre me atrajo la adrenalina, las experiencias extremas y poner a prueba mis límites. Empecé haciendo cosas relativamente comunes: puenting, paracaidismo, alpinismo. Pero como un adicto que necesita una mayor euforia, siempre quise algo más. Reuní a un grupo de amigos con ideas afines durante mis aventuras. Éramos 5, 2 chicas llamadas Katie y Lena, 2 chicos llamados David y Jake, y yo, Adam. Juntos, nos embarcamos en actividades más peligrosas: salto base, buceo en cuevas, etc. Hace 3 años tuvimos una idea que nos pareció genial: esquiar hasta el Polo Sur. No tardamos mucho en aceptar este viaje. Solo Lena se opuso, pues no le gustaba la lejanía del continente, pero no nos costó mucho convencerla. Pronto, todos estábamos planeando, ahorrando e investigando. El 6 de noviembre, descendimos de un avión alquilado en Hercules Inlet, una bahía al suroeste de la Antártida, punto de partida de nuestra travesía de esquí de 50 días. Nos esperaba nuestro guía, Leif Stinsen. Jake había elegido personalmente a Leif. Se lo había recomendado uno de sus amigos viajeros, quien también había contratado al noruego como guía en un viaje a la Antártida. Me pareció un hombre brusco y silencioso. «¡Hola!», gritó Jake mientras nos acercábamos a él, cargando con nuestras mochilas y esquís. «Tú debes ser Leif, ¿verdad?». «Sí», respondió secamente. Su voz tenía un fuerte acento. «¿Y tú eres Jake?». «Claro», sonrió mi amigo. Era un tipo simpático y amigable, en marcado contraste con el carácter desconectado de Leif. Nos presentamos y nuestro guía inmediatamente se puso manos a la obra. «Hay algunas reglas básicas que debes seguir para mantenerte a salvo. Obedece mis órdenes en todo momento. No te alejes del grupo. No te alejes del campamento». «¿Nos darán un manual?», rió Katie. Era la bromista del grupo. Leif la miró con frialdad. «No, no hay manual. Tienes que ser precavida o no vas». Katie dejó de reír enseguida. Después de que Leif terminó su informe, por fin partimos. No puedo ni empezar a describir el paisaje. Nada que haya visto se le compara. Capas de hielo planas e interminables, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, como un mar de nieve. Era innegablemente hermoso. También nos hizo comprender la realidad de que estábamos solos allí, sin humanos, en posiblemente cientos de kilómetros. Si algo saliera mal en este viaje, podría ser mortal. Me encantó cada segundo. Mientras esquiábamos hacia el noreste, me salí de la fila y me uní a David. Era el que más se parecía a Leif de nuestro grupo, tranquilo y reservado, al menos hasta que conoció gente. «Entonces, ¿cuándo vas a invitar a salir a Leif?», le sonreí. «Cállate la boca, Adam», me respondió riéndose. Aunque debo decir que la forma en que cayó a Katie fue gloriosa. Ojalá más gente pudiera hacer eso. Katie nos lanzó una mirada fulminante desde el frente. Ambos nos reímos disimuladamente. «No es que haya muchas cafeterías por aquí, de todas formas», suspiré. «Parece que tu cita tendrá que esperar un tiempo». Después de algunas horas de viaje hacia el noreste, la voz de Leif nos llegó desde el frente de la columna. «Nos quedamos aquí por ahora. Desempaquen sus tiendas». Mientras nos quitamos los esquís y comenzamos a montar el campamento, me acerqué a Lena. «Entonces, ¿qué te parece hasta ahora?», pregunté. «Es hermoso aquí, te lo concedo», respondió Lena. «Pero como dije antes, es tan árido, tan enorme. No puedo evitar sentirme pequeña y sin sentido, como una mosca en la pared». «Seguro que estarás bien», dije, poniéndole una mano en el hombro. «En un mes, llegaremos a las montañas Thiel. Eso romperá un poco la monotonía». Lena estaba a punto de responder, pero se detuvo y miró por encima de mi hombro algo en la distancia. «¿Qué es eso, Adam?». Me giré y miré la extensión de nieve. «¿Qué? No veo nada». Finalmente me di cuenta de lo que señalaba. A lo lejos, en el horizonte, algo sobresalía del hielo, gris e inmóvil. Estaba demasiado lejos para saber qué podía ser. Llamé a nuestro guía. «Oye, Leif, ¿tienes un segundo?». Se acercó a nosotros con su rostro barbudo y severo, como siempre.
¿Sí? ¿Qué pasa, Adam? ¿Alguna idea de qué es eso? Pregunté señalando los objetos lejanos. Se acarició la barba pensativo. No lo sé, dijo finalmente. ¿Piedras, quizás? Está justo por donde vamos, dijo Jake, acercándose desde su mochila. Sonrió con picardía. Quizás podríamos echarle un vistazo mañana. ¿Qué te parece, Leif? ¿Te animas a una aventura? A Leif la sugerencia no le pareció bien. No sé si sea buena idea. Necesitamos mantener un buen ritmo. Jake tiene razón, más o menos es por ahí que vamos, dijo Lena. Vamos, puede que sea algo interesante. Leif suspiró. Bien, mañana. Probablemente sea genial, diría yo. Mi primera noche en la Antártida fue aleccionadora. Incluso en mi tienda de campaña, bien abrigado y con un saco de dormir especial, sentía el frío. Por suerte, después de un tiempo, mi respiración calentó la tienda y caí en un sueño profundo. 8 horas después, Leif nos despertó para levantar el campamento y partir de nuevo. Mientras desayunaba un poco de queso liofilizado y chocolate, vi a Katie observando los objetos grises en el horizonte. Parecía extrañamente confundida. ¿Qué pasa, Katie?, pregunté acercándome. ¿Dormiste bien? Esas cosas, ¿no estaban al norte cuando acampamos?, respondió ella. Fruncí el ceño, intentando recordar. Creo que sí. ¿Por qué? Están al este ahora, dijo Katie. Hice una pausa, confundida. ¿Segura que no te has dado la vuelta? No. Miré mi brújula. Definitivamente está al oeste. Fruncí el ceño de nuevo. Supongo que nos equivocamos. Al fin y al cabo, estábamos todos cansados. Sí, debió ser eso, dijo Katie distraída, con la mente en otra parte. Me pregunto qué serán esas cosas. Supongo que pronto lo averiguaremos. Después de comer y empacar, nos pusimos los esquís y partimos hacia las extrañas cosas que se veían en el horizonte. Leif parecía un poco preocupado, y me pregunté si él también habría recordado mal la dirección en la que se encontraban. Al acercarnos, pudimos distinguir qué eran aquellas cosas. Un círculo de enormes piedras rectangulares, de lado. Me recordaron al instante a Stonehenge. Al acercarse a ellos, David se puso al lado de Leif. Pensé que la Antártida nunca tuvo una población indígena, dijo. ¿Quién pudo haber creado algo así? Nuestro guía parecía perplejo. Seré sincero contigo, no lo sé, nunca había visto nada parecido. Pensé que ya habías pasado por estas partes del continente, dijo Lena. Sí, pero no me encontré con esto. Es irregular. Deberíamos investigarlo más de cerca. Katie le devolvió la sonrisa a nuestro guía. Me alegra ver que te has animado con nuestra pequeña aventura, Leif. Nos acercamos al círculo con cautela. De cerca, pudimos ver que las piedras alguna vez tuvieron algún tipo de grabado, aunque el tiempo y el viento los habían destruido hacía tiempo. En el centro del círculo había una losa de piedra baja y cuadrada. 4 ranuras iban desde el centro hasta cada esquina. ¿Qué demonios?, susurró Lena. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Extraterrestres?, sonrió Katie. ¿No es esa siempre la respuesta? Me acerqué a la piedra central. Estaba oscura. Me llegaba a la rodilla y no tenía ningún rasgo distintivo. Por alguna razón, me inquietó extrañamente, aunque no supe explicar por qué. La toqué con vacilación. Era completamente lisa, a diferencia del resto del círculo. «Deberíamos continuar», gritó Leif. «Tenemos un cronograma que cumplir. Podemos anotar las coordenadas y a nuestro regreso informar a alguien que sepa qué hacer con este descubrimiento». Poco a poco, nuestro grupo se recompuso y partimos de nuevo. La inmensidad se extendía a nuestro alrededor, completamente monótona, y me alegré de tener un guía experimentado como Leif. De vez en cuando, sacaba una brújula y comprobaba nuestro rumbo, haciendo pequeños ajustes cada vez. Dormí mejor en nuestra segunda parada, sabiendo que el resfriado mejoraría con el tiempo. Hablé con Lena antes de acostarme y me confesó que el círculo de piedras también la había inquietado. «No debería estar aquí», dijo con firmeza. «Este lugar nunca ha tenido nativos. Solo hay científicos y turistas. ¿Y por qué harían algo así?» «Quizás Katie tenga razón», sonreí. «Extraterrestres». Lena gimió teatralmente. «Están subestimando la importancia de este descubrimiento.
Quizás hayamos tropezado accidentalmente con la prueba de que la historia de este continente fue completamente diferente. Espero que no. No quiero que mi nombre quede en un libro de historia como legado. Ambos nos reímos, y la inquietud de la situación se apaciguó un poco. Al despertar, noté que algo andaba mal. Oía voces apagadas hablando fuera de mi tienda. Salí, frotándome los ojos llenos de arena. Leif, Lena, David, Katie y Jake estaban reunidos en medio de nuestro campamento. Hablaban en voz baja y lanzaban miradas furtivas hacia el oeste. Miré hacia donde ellos miraban. En el horizonte, a lo lejos, pude ver un círculo familiar de piedras grises. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué a mis amigos. ¿Cómo es posible?, pregunté con incredulidad. Esas cosas deberían estar al sur de nosotros. Ni siquiera deberían estar lo suficientemente cerca como para que las veamos. Leif me hizo callar con un gesto. Hemos estado hablando de ello, Adam. La única explicación lógica es que este es un segundo círculo. Es extraño, como mínimo. Nunca había oído hablar de un círculo de piedras en la Antártida, y mucho menos de dos. ¿Vamos a investigarlo?, preguntó Lena. No, respondió Leif con firmeza. El desvío de ayer ya nos ha hecho perder el tiempo. Debemos seguir adelante. Anotaré estas coordenadas y se las pasaremos a los expertos más tarde. Empacamos y partimos. Un extraño silencio se apoderó de nuestro grupo. El segundo círculo nos había afectado de forma extraña. Me di cuenta de que los demás estaban desconcertados, no solo Lena y yo. Durante la caminata del día, solo hablé una vez, con Katie. Esperaba que su actitud bromista me ayudara a relajarme. Entonces, ¿extraterrestres?, dije esquiando a su lado. ¿Es una opinión profesional? Me sonrió, pero noté que estaba preocupada. Es obvio, ¿verdad?, respondió bromeando. ¿Qué otra cosa podría ser? Quizás Leif los puso allí para asustarnos, sugerí. ¿Lo viste mirándolos? Él también estaba confundido, dijo Katie, repentinamente seria. Y ya había pasado por aquí antes. ¿Cómo es que no lo vio? Quizás estaba cubierto por la nieve, sugerí. He leído que el paisaje puede cambiar mucho aquí. Nuestra conversación se fue apagando y permanecimos en silencio hasta que volvimos a levantar el campamento. Antes de dormirme, vi a David escudriñando el horizonte. Era un día despejado y podíamos ver a kilómetros de distancia. ¿Qué miras?, pregunté acercándome a él. ¿Nieve y hielo? Me estoy asegurando de que no haya malditos círculos de piedras por aquí, respondió David. Me reí, pero él no me siguió. Me fui a la cama, sintiéndome de nuevo incómodo. Un alboroto en el campamento me despertó de repente. Salí corriendo de mi tienda, sin siquiera quitarme la ropa de dormir. David gritaba y maldecía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, grité. David estaba al borde de nuestro campamento, gesticulando frenéticamente hacia el horizonte occidental. Me dio un vuelco el corazón al ver lo que maldecía. Un círculo de rocas grises. Mis amigos salieron de sus tiendas, confundidos y somnolientos. Su confusión pronto se convirtió en un miedo incierto. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Lena. No lo sé, respondió Leif. Incluso él parecía preocupado y no dejaba de mirar la brújula, como si confirmara una y otra vez que las rocas estaban en esa dirección. Estaba a punto de sugerir que fuéramos a investigar, pero David me interrumpió. ¿Dónde está Katie? Nos quedamos en silencio un segundo, girando y mirando a nuestro alrededor. Leif corrió hacia la tienda de Katie y abrió la cremallera. Estaba vacía. Ni siquiera quedaba su saco de dormir. Nuestro grupo se quedó en silencio por un instante. Nadie sabía qué decir ni qué hacer. Leif rompió el silencio. Hay huellas aquí. Al mirar más de cerca, vi que tenía razón. Huellas de botas estaban impresas en la nieve, desde la entrada de la tienda, rodeándola y alejándose del campamento. Los seguimos. Al poco rato, Lena alzó las manos con frustración. «¡Qué demonios!», exclamó. «¿Qué demonios está pasando?». Mirando más allá de ella, pude ver que la había enfurecido. Las huellas se detuvieron. De repente y sin previo aviso. Fue como si Katie hubiera volado por los aires. Nos reunimos alrededor del lugar donde terminaron. Jake se aclaró la garganta.
Leif empezó. ¿Cuál es el plan, amigo? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Leif guardó silencio un segundo, observando las huellas que se detenían abruptamente. Luego miró a Jake. Tenemos que buscarla. Tiene que estar por aquí. Nos formaremos en fila y... Su voz se apagó cuando algo en el suelo le llamó la atención. Miré hacia abajo. Nuestro movimiento había alterado la nieve, dejando al descubierto el hielo que había debajo. Era extrañamente transparente, casi como cristal congelado. A través de ella, podíamos ver algo rojo, un trozo de tela congelado en las profundidades de la superficie. Leif se aclaró la garganta audiblemente. Limpien la nieve que hay debajo de nosotros. Nos pusimos manos a la obra, removiendo la nieve con las manos enguantadas. Pronto pudimos ver lo que había abajo. Jake maldijo ferozmente y Leif se santiguó. Me quedé sin aliento al darme cuenta de lo que veía. Congelada en el hielo, abajo, en su bolso como si todavía estuviera dormida, estaba Katie. Lena se sentó en la nieve, respirando con dificultad. David y Jake se quedaron paralizados, mirando el cuerpo congelado de Katie. Agarré a nuestro guía por los hombros y lo giré para que me mirara. «¿Qué demonios, Leif?», grité. «¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué demonios está pasando?». Leif me miró. Su rostro era como una roca tallada, pero pude ver un destello de miedo en sus ojos. «No lo sé», respondió casi en un susurro. «Pero debemos regresar. Tenemos que salir de aquí». «¿Qué? ¿Y dejar a Katie atrás?», dijo David con incredulidad. «¿No hablarás en serio? No podemos hacer nada por ella. Está muerta. No tenemos picos para desenterrarla. Y aunque los tuviéramos, ¿qué haríamos entonces?». Leif, de alguna manera, mantenía la calma. «Necesitamos regresar. Pase lo que pase aquí, debemos escapar. Debemos regresar a Hércules Inlet». «¿Qué pasa aquí?», gritó Jake, furioso. «¿Quién? ¿Qué le hizo eso a Katie?». Leif lo miró. «No lo sé», dijo finalmente. «Tengo tanto miedo como tú, Jake. Pero si queremos sobrevivir, tienes que escucharme. Tenemos que regresar, ya». Un silencio de asombro se apoderó de nuestro grupo. Poco a poco nos recuperábamos y regresamos al campamento. David fue el que más tiempo se quedó, observando la figura congelada de Katie a través del hielo. Lo rodeé con el brazo y lo acompañé. Mientras recogíamos y nos preparábamos para partir, mi mirada volvía una y otra vez a ese círculo de piedras condenatorio. Parecía aún más cerca que antes, burlándose de nosotros, amenazándonos. Partimos en un silencio triste. El tiempo, bueno durante los últimos 3 días, estaba empeorando. La nieve y el viento arreciaban. Finalmente, Leif detuvo al grupo. «Debemos montar un campamento antes de que las condiciones empeoren», anunció. Nos pusimos manos a la obra. Mientras trabajábamos, Leif seguía hablando. «Tenemos que mantener la vigilancia nocturna. Empezaré yo, y después de 1 hora y media, despertaré a Jake, y así sucesivamente. Así no seremos vulnerables mientras los demás duermen». «¿De qué nos estamos protegiendo?», David preguntó en voz baja. Creía que este lugar estaba abandonado. «La Antártida nunca ha estado realmente poblada, no», respondió Leif. «Creo que solo vienen científicos y turistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes establecieron brevemente una base en la costa, pero eso es todo». No pude evitar notar que había evadido hábilmente la pregunta de David. Montamos nuestras tiendas en un silencio abatido, cada uno ocupado con sus propias imaginaciones y miedos morbosos. Mientras me acomodaba para descansar, oía los pasos de Leif fuera de la tienda, que iba y venía, vigilando. Mi turno de guardia no terminaba hasta dentro de 3 horas. Me quedé tumbado, pensando en Katie, donde la habíamos encontrado para siempre, congelada en el suelo. No podía quitarme su rostro de la cabeza. Al menos había muerto mientras dormía. Al final, caí en un sueño profundo por puro agotamiento. Desperté un rato después. Me di cuenta de que habían pasado más de 3 horas. Me sentía demasiado descansado para haber sido tan poco tiempo. Al salir de la tienda, vi a Leif. Estaba sentado en el centro del campamento, de espaldas a mí y con la capucha puesta. «Leif, ¿todo bien?», pregunté. No obtuve respuesta.
Mi corazón empezó a latir con más fuerza. «¿Leif?», volví a gritar, rezando por una respuesta. Él permaneció en silencio. Lentamente me acerqué a él, sentado. No se movió ni un centímetro. Le puse una mano en el hombro y le di la vuelta. Los demás salieron corriendo de sus tiendas cuando mi grito los despertó. Me encontraron, de pie junto a quien yo creía que era nuestro guía, excepto que no lo fue. Era la ropa de Leif, llena de nieve y con la forma de un hombre. Desde la capucha se veía una suave bola de nieve compacta y hielo. «Mierda, mierda, mierda, joder, joder», gritó Lena, dándole la espalda a la figura. David la miraba fijamente, completamente inmóvil. Fue Jake quien nos despertó de nuestro trance de terror. «Chicos, miren». Nos quedamos mirando hacia donde señalaba. Por supuesto, era un círculo de piedras. Esta vez al este. David corrió al borde del campamento y gritó hacia él. «¿Qué quieren?», gritó. «¿Qué quieren de nosotros?». Corrí hacia él, con Lena detrás de mí. Lo abrazamos y lo acompañamos con cuidado de vuelta al campamento. «Tenemos que seguir adelante», dijo Jake con firmeza, asumiendo el mando con fuerza de voluntad. «La ensenada de Hércules está a solo 2 días. No podemos quedarnos aquí». «¿Qué diferencia hay?», murmuró David. «Tenemos que seguir adelante», repitió Jake con voz firme. «No conseguiremos nada quedándonos aquí». Desmontamos el campamento y partimos. David se quedaba visiblemente rezagado, con la mirada perdida. Estaba en shock. Me turné con Lena, asegurándonos de que siguiera avanzando y tratando de distraerlo conversando. Mientras Lena estaba en la parte de atrás de nuestro grupo con él, yo fui al lado de Jake. «David se está desmoronando, tío», le susurré. «No sé cuánto tiempo aguantará, ni qué haremos si se desploma». Jake me miró. Pude ver la determinación en sus ojos, que apenas lo sostenían. En ese breve instante, admiré de verdad su fuerza de voluntad. «Faltan 2 días para Hércules Inlet», dijo. «Si seguimos avanzando, lo lograremos. David se mantendrá firme. Tendrá que hacerlo. ¿Y si no lo hace? Ya pensaremos en algo, que nadie se quede atrás». Jake se giró y siguió adelante. Nuestra conversación claramente había terminado. Seguimos adelante. El repugnante círculo de piedras había abandonado toda lógica y espacio. Se movía aparentemente al azar, siempre en el horizonte, pero sin moverse de forma coherente con nuestro movimiento. Llegué a odiarlo. De alguna manera, no me cabía duda de que estaba relacionado con todo lo que le había pasado a nuestro grupo. Para cuando nos detuvimos para acampar, David se había recuperado un poco. Seguía distante y pensativo, pero esperaba que estuviera bien por ahora. Enseguida coincidimos en que no tenía sentido vigilar el campamento. Lo que le hubiera pasado a Leif había ocurrido mientras estaba de guardia y ni siquiera había dado la alarma. Teníamos una extraña e ingenua sensación de seguridad mientras permanecíamos en nuestras tiendas, como niños escondidos bajo sus mantas por la noche. Aún así, conciliar el sueño fue difícil. El terror y el presentimiento constantes, el miedo a ser el siguiente en ser capturado. Pasaron horas hasta que el agotamiento finalmente me hizo dormir. Esa noche tuve un sueño horrible. Alguien abría la puerta de mi tienda. Me quedé tendido, aterrorizado, conteniendo la respiración. La cremallera se bajó. Una mano me agarró las piernas y me jaló, pataleando y gritando, hacia la nieve. Una figura oscura y encapuchada se alzaba sobre mí. Extendió las manos enguantadas, buscando mi cuello. Me agité como un loco, buscando un arma. Mi mano se apretó alrededor de un bastón de esquí que yacía en la nieve. Me lancé hacia adelante, clavándola como una lanza en la garganta de la figura. La sangre brotó a borbotones. Gorgoteaba horriblemente. Me desperté. Supe al instante que algo había pasado esa noche. Lena lloraba afuera, con sollozos bajos y agitados. Jake la consolaba. En silencio, abatido, salí. «¿David?». Jake asintió sombríamente. Se fue de su tienda. «¿Huellas?». «Sí». «¿A dónde conducen?». En lugar de responder, Jake señaló hacia atrás, haciendo un gesto. Sabía lo que vería.
pero aún así maldije en voz alta al ver el maldito círculo de piedras a lo lejos, detrás de mí. Estaba mucho más cerca que antes, a 1 milla de distancia. «Deberíamos ir a revisarlo», dijo Jake, aunque noté que no esperaba encontrar nada bueno. «Quizás aún esté vivo». No desmontamos el campamento antes de partir. Creo que compartíamos una ligera esperanza, que si nos apresurábamos, encontraríamos a David, que de alguna manera estaría vivo. Al acercarnos al círculo, vimos que algo yacía en la losa central. Les hice un gesto a Jake y Lena para que esperaran. «Quédate aquí, lo comprobaré». No discutieron. Entré al círculo con cautela y me acerqué a la losa central. Casi vomité cuando vi lo que había encima. David, cubierto de sangre. Se escapaba por las 4 ranuras, un hilo helado que se dirigía a las 4 esquinas de la piedra donde yacía. Un bastón de esquí le atravesó la garganta. Mi bastón de esquí. Tuve arcadas y jadeé en busca de aire. No pude haber hecho esto. Estaba durmiendo. ¿Lo tenía? ¿Fue un sueño? ¿Estaba durmiendo? Me tambaleé hacia los demás. Lena vio mi expresión y su rostro se ensombreció. «David, él está muerto», dije con voz ronca. Ojalá hubiéramos llorado. Ojalá hubiéramos llorado a nuestro amigo muerto como se debe. Pero no brotaron lágrimas. No hubo un profundo dolor. Solo un vacío en nuestras almas. Creo que estábamos todos demasiado aturdidos, demasiado conmocionados, como para procesar la situación lo suficiente como para tener una reacción real. Algunos restos de instinto de supervivencia o instinto de supervivencia nos mantuvieron en marcha. Recogimos nuestras tiendas y nos marchamos. Habíamos transcurrido unas 4 horas de viaje cuando Jake nos detuvo. «Chicos, miren, ¿qué es eso?». Nos giramos, casi esperando ver otro círculo de piedras. En cambio, vimos un pequeño edificio cuadrado que se alzaba entre la nieve. Parecía extrañamente fuera de lugar en la extensión helada, como si lo hubieran dejado caer allí por accidente. ¿Crees que deberíamos ir a echarle un vistazo?», susurró Lena. «No es un círculo de piedras, eso debe significar algo», dijo Jake. «Deberíamos echar un vistazo al menos». «¿Qué crees que podría ser?», pregunté. Jake se encogió de hombros. «¿Una base científica quizás? Quizás haya gente allí. Quizás puedan ayudarnos. Quizás sepan lo que está pasando aquí». Nos dirigimos hacia el edificio. Cuanto más nos acercábamos, más claro se hacía que llevaba mucho tiempo sin usarse. Sus paredes de cemento estaban alisadas y medio cubiertas por la nieve. La puerta de hierro colgaba de las bisagras, oxidada y entreabierta. «Supongo que Leif tenía razón cuando nos habló de los alemanes», dijo Lena, señalando la puerta. Impresa en ella con pintura descolorida había una gran esvástica negra, sobre las palabras AHNENERBE. Silbé en voz baja. «¿Y esto qué es? ¿Una base nazi secreta?» «Pensé que solo tenían uno pequeño en la costa», dijo Jake. «No lo parece», respondí. «¿Crees que deberíamos entrar?» Nos quedamos en silencio unos segundos, sopesando nuestras opciones. Lena finalmente respondió. «Sí, quizás podamos encontrar respuestas ahí abajo, o un arma, o algo útil». La puerta se abrió con un crujido resonante y entramos lentamente, adentrándonos en la oscuridad y el frío. El pasadizo descendía, como tallado en el hielo. Encontramos el primer cuerpo en minutos. Se había conservado gracias al frío. Un joven, vestido con un uniforme militar oscuro, empuñaba una pistola y una herida de bala le marcaba un lado de la cabeza. Junto a ella había una luz de pilas que Jake recogió y probó. De alguna manera, seguía funcionando, proyectando un tenue y parpadeante rayo de luz amarilla enfermiza a través del túnel. Más cuerpos, tirados por todas partes. Todos empuñaban armas y tenían heridas de bala en la cabeza. Me estremecí. ¿Qué carajo pasó aquí? Jake tragó saliva audiblemente. No lo sé. Parece un suicidio colectivo. Continuamos por el pasillo. A los lados, unas puertas daban a salas llenas de maquinaria anticuada y estaciones de trabajo. También había varias bibliotecas, para nuestra sorpresa. Al final del pasillo, había una gran puerta de hierro, mucho más pesada que las demás.
Nos detuvimos un instante frente a ella, aprensivos y temerosos. Lena interrumpió nuestro ensueño. «Al diablo con esto», dijo, inclinándose hacia adelante y tirando de la puerta. Esta se abrió con un fuerte chirrido. Jake iluminó la habitación con la linterna. Entrecerramos los ojos en la oscuridad y contemplamos una cámara enorme, de decenas de metros de ancho y profundidad. Se me encogió el corazón al ver lo que contenía. ¿Es eso lo que creo que es?», preguntó Jake con voz ronca. Asentí con tristeza. Frente a nosotros, dominando el centro de la habitación, se encontraba un enorme círculo de piedras grises. Nos quedamos mirando con mudo terror e incredulidad la enorme construcción. «Bueno, mierda», murmuró Jake. «Hay cosas pintadas en el suelo», dijo Lena. Al bajar la vista, vi que tenía razón. La circunferencia del círculo de piedra estaba dibujada en el suelo con pintura oscura. Dentro, estaba lleno de estrellas, soles y extrañas formas geométricas que me mareaban con solo mirarlas. Al asomarme al centro del círculo, vi un cuerpo en la losa central. El muerto estaba sentado con las piernas cruzadas, inmóvil en su postura fatal. Al observar más de cerca, noté que no tenía una herida de bala como los demás. Un trozo de papel, doblado y amarillento por el tiempo, yacía ante él. «Chicos, vengan a echar un vistazo. Este dejó una nota». Mis amigos se unieron a mí. Lena tomó el papel con cautela y lo abrió, con cuidado de no dañar la página antigua. «¿Puedo traducir esto?» «¿Sabes alemán?», preguntó Jake, sorprendido. Lena lo miró, ligeramente divertida, incluso en un lugar como este. «¿Cuánto tiempo hace que me conoces, Jake? ¿7 u 8 años?» Ella volvió a mirar el papel. «Es muy confuso. El pobre hombre probablemente ya estaba medio loco cuando lo escribió». «¿Dice algo sobre lo que pasó aquí?», pregunté mientras mi aliento formaba nubes de vapor en el aire frío. «Sí, parece que los enviaron desde Alemania para realizar algún tipo de experimento, ritual. No está claro. Los Ahnenerbe eran un extraño grupo pseudocientífico nazi que a veces incursionaba en lo oculto. Parece algo que harían». «¿Qué clase de ritual?», pregunté, con un escalofrío recorriendo mi espalda. «No lo dice. Solo sabe que necesitaban estas piedras y un lugar donde jamás haya vivido ningún hombre. Las piedras eran antiguas, halladas en la tumba de algún antiguo caudillo militar en Europa. Los alemanes ni siquiera sabían exactamente su antigüedad ni quién las había hecho». «¿Y los suicidios? ¿Dice algo sobre ellos?». «Sí. Tras completar el ritual, muertes extrañas comenzaron a asolar la base. No podían escapar. Alemania estaba siendo derrotada y nadie respondía a sus llamadas de auxilio. En lugar de dejarse llevar por lo que fuera que habían invocado, decidieron suicidarse». «¿Y este tipo? ¿Qué le pasó?». «No se suicidó. Dice que fue él quien realizó un sacrificio en la losa central y quiere saber qué trajo a este mundo. Dice que no se suicidará hasta que lo atrape». Nos quedamos en silencio, digiriendo esta información críptica. No pude evitar pensar en el destino del hombre. No se había suicidado, ni lo habían matado, a pesar de ser quien llevaba a cabo el ritual. ¿Fue el frío o el hambre lo que lo mató? No deberíamos quedarnos aquí. Tenemos que seguir adelante, o nunca llegaremos a la ensenada de Hércules, dijo Jake finalmente. Asentimos. Regresamos rápidamente por el pasillo. Primero Jake y luego yo cruzamos la puerta. Lena nos seguía. Nunca logró salir. La puerta se cerró detrás de mí con una fuerza repentina y brutal. Salté y Jake maldijo. «¡Lena! ¡Sáquenme de aquí!», gritó Lena desde el otro lado, con la voz distorsionada por el terror. «¡Sáquenme de aquí!». Agarré la puerta, tirando de ella con todas mis fuerzas, pero forcejeé en vano. No se movía. Jake se unió a mí, gimiendo y jadeando. Lena golpeaba la puerta presa del pánico, gritando y llorando de miedo. Tiramos y tiramos de la puerta, pero no se movía ni un centímetro. «¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme!». De repente, su voz se quebró. Los golpes en la puerta cesaron bruscamente. Se hizo el silencio. «¡No!», gritó Jake. Tiró de la puerta desesperadamente, pero seguía sin abrirse. «¿Lena?», dije con voz temblorosa.
No hubo respuesta. Se ha ido, susurró Jake. Se la ha llevado también. Ayúdame a abrir esta maldita puerta, hombre, juré desesperadamente. Juntos tiramos una y otra vez, pero la puerta simplemente no se movía. Después de media hora, nos desplomamos en la nieve, exhaustos y derrotados. No sé cuánto tiempo permanecimos allí. Nuestras mentes, al límite de sus fuerzas, finalmente habían tenido suficiente. Pero esta vez las lágrimas brotaron libremente. Después de un tiempo me recuperé. La sensación de vacío y vacío de la conmoción había regresado. No tenía más ese. Seguimos adelante, no podemos detenernos ahora, dije. Jake asintió, pero pude ver la desesperación en sus ojos. Lo lograremos, Jake, lo lograremos. Mi propia voz sonaba hueca, como una burla. Jake no se dio cuenta. Nos colgamos las mochilas y continuamos hacia el norte. El día siguiente es un borrón en mi memoria. El dolor, la conmoción y el agotamiento nos habían pasado factura. Nos movíamos solo con la memoria muscular. Cuando nos detuvimos y acampamos, guardamos silencio. ¿Qué más podíamos decir? Incluso si salíamos vivos de allí, ¿podríamos seguir viviendo como antes? Por alguna comunicación silenciosa, decidimos dormir en una tienda de campaña. Nos dio más de esa ingenua sensación de seguridad, aunque no había protegido a David, ni a nadie más en realidad. Al despertar, suspiramos aliviados. Estábamos vivos, presentes, lúcidos, o al menos todo lo lúcidos que podíamos estar, dadas las circunstancias. Una vez más, nos echamos las mochilas al hombro y partimos en silencio. El círculo estaba ahora a nuestra izquierda, inmóvil y siniestro. No dejaba de mirarlo, casi esperando que se acercara. Jake parecía ignorarlo deliberadamente, negándose siquiera a mirar en su dirección. Después de varios kilómetros, habló. Era la primera vez que oía su voz en horas. ¿Sabes qué es lo primero que haré cuando salga de aquí? ¿Qué? Dije, sin entender a dónde quería llegar. No tengo ni idea. Ve a Stonehenge. Lo miré incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué carajo, de entre todos los lugares posibles, irías al maldito Stonehenge? Jake sonrió. Para cagar en las piedras de allí. Me quedé en silencio un segundo. Entonces empecé a reír. Una risa histérica y desquiciada. El tipo de risa que solo alguien al borde de la muerte, llevado al límite, puede tener. Jake se unió a nosotros mientras esquiábamos hacia adelante. Puedes contar conmigo en eso, hombre. Sí, la venganza es... De repente se oyó un crujido tectónico escalofriante bajo nuestros pies. La tierra tembló y nos balanceamos para mantener el equilibrio. El suelo se desplomó. Habíamos estado viajando sobre un hoyo en el hielo, y sin previo aviso, este cedió. Caímos hacia abajo, solo unos metros, pero los esquís sujetos a nuestras piernas dificultaron el aterrizaje. Cuando Jake cayó al suelo, soltó un grito de dolor. Me quedé sin aire al caer. Jadeé, con los pulmones ardiendo. Me arrastré hasta donde yacía Jake. ¿Estás bien? No, dijo apretando los dientes, con el rostro desencajado por el dolor. Creo que me rompí el maldito tobillo, Adam. Se me cayó el alma a los pies, pero me obligué a ponerme de pie. Sube, te ayudaré. Jake se apoyó con fuerza en mí y lo levanté lentamente. En cuanto apoyó el peso en la pierna, casi se desploma de nuevo. Definitivamente está roto. Joder, Adam, está roto. Salgamos de este agujero primero, dije, esforzándome por mantener la calma. Teníamos que ir paso a paso. Por suerte, los lados del agujero en el que habíamos caído tenían una pendiente que nos permitía un paso rudimentario. Lenta y laboriosamente, ayudé a Jake a salir del hoyo. A cada paso, se encogía y jadeaba de dolor. Una vez que estuvimos nuevamente en la superficie, Jake se sentó en la nieve. ¿Qué hacemos ahora?, dijo. No puedo caminar, no puedo esquiar. No lo sabía. Quedémonos aquí por ahora, descansa la pierna. Quizás solo esté torcida y podamos continuar más tarde. Me parece bien, respondió Jake, pero lo noté en su voz. Ambos sabíamos que tenía el tobillo roto. Ningún descanso le serviría.
Mientras Jake descansaba, tomé un bastón de esquí que había sido de Lena y lo partí por la mitad. Corté un trozo de cuerda de nuestras provisiones y me acerqué a Jake. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una férula», respondí. Sonrió levemente. «No sabía que eras un médico de campaña certificado». «No lo soy, pero si te ayuda a caminar, vale la pena». Le até la férula improvisada a la pierna. Jake siseó de dolor cuando ajusté la cuerda. «Muy bien, doctor, veamos qué tal funciona esto». Tambaleándose y haciendo muecas, se incorporó. Dio varios pasos. Me di cuenta de que aún le dolía. Intentamos seguir adelante. Una vez más, admiré la fuerza de voluntad de Jake. Incluso en medio de una terrible agonía y al borde de la locura, no se rindió. Pero pronto quedó claro que no llegaríamos a ningún lado así. Tardamos 2 horas en recorrer 1 milla. Al final, Jake se desplomó en la nieve. Regresé, arrodillado a su lado. «Necesitas descansar», dije. «Nos iremos luego». «No te sirvo de nada», susurró Jake. «Solo te estoy frenando. A mi ritmo, nunca lo lograremos». «No hables así», dije ansioso porque mi amigo no perdiera la esperanza. «Es cierto, Adam», respondió mirándome. «Ahora solo soy un peso muerto. Y lo que sea que nos esté buscando, ese maldito círculo, no nos dejará ir, ¿verdad? Ha estado jugando con nosotros todo este tiempo». Se rió, pero fue un sonido vacío y morboso. «Por lo que sabemos, nos ha estado llevando en círculos de todos modos». «Ay, la ironía. Círculos». «Descansa, Jake», dije. «Te sentirás mejor después, te lo juro». Se quedó en silencio por un segundo. «Yo creo que sé lo que quiere». «¿Qué?», pregunté, temiendo la respuesta. «¿De qué estás hablando?» «El círculo, Adán. El hombre que encontramos en el altar le ofreció un sacrificio y no lo mató. Si le haces una ofrenda, puede que no te lleve». «¿Qué ofrenda? ¿Qué haces?» Me quedé en silencio, comprendiendo lo que quería decir. Mi corazón se paró de terror. No puedes hablar en serio. Piénsalo, no te sirvo para nada. Solo te estoy frenando y si esta cosa siente que no va a conseguir lo que quiere, nos matará a ambos». Se me heló la sangre ante las palabras de mi amigo. «No puedo hacer esto, sabes que no puedo hacer esto. Ni siquiera sabemos si funciona así». Jake miró por encima de mi hombro y se rió tristemente. «Creo que sí, creo que nos envió un mensaje». Miré hacia arriba y me sobresalté. De alguna manera, aunque no nos habíamos movido, ahora estábamos sentados dentro de un círculo de piedras grises. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que Jake estaba sentado con la espalda apoyada en el horrible altar. «Jake, por favor, que este sea mi último sacrificio, un último acto de amistad, que mi muerte tenga algún significado al menos». Con una mueca se incorporó, apoyándose en el altar. Estiró el brazo y puso su bastón de esquí en mis manos frías. «Yo no lo haré», dije con voz temblorosa. Jake me miró a los ojos en silencio y se me rompió el corazón. «Tienes que...». Lentamente se acostó en el altar, cruzando los brazos sobre el pecho. «Cuéntales a todos lo que pasó aquí, Adam. Diles que no sigan nuestros pasos. Esta cosa no se detendrá. Siempre querrá más. No podemos permitirlo. Tienes que salir de aquí para evitar que eso suceda». Cerró los ojos. Me acerqué a él por un lado, con lágrimas brotando espontáneamente. Con manos sin nervios, levanté el bastón por encima de mi cabeza, mientras las piedras frías y grises observaban en silencio.